¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio. Daniel Coronel, los saludamos. Tenemos invitado a, al doctor Alejandro Valencia Villa de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ha hecho una grave denuncia en las últimas horas. Quisiera que usted nos contara en qué consiste esa denuncia, doctor Valencia. Sí, muchas gracias pues por la invitación. Efectivamente, estamos informando que entre la noche de ayer, la madrugada de hoy, un investigador de la Comisión de la Verdad que me acompaña a mí en la entrevista que estamos realizando con Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, le fueron hurtados en su residencia las grabadoras, su teléfono personal y un computador de otra persona, pues con las cuales, digámoslo, sobre todo pues las grabadoras, se han venido desarrollando la entrevista, ¿no?, con esta persona. Y esto se suma, digámoslo, como una serie de episodios en los cuales nos hemos estado dando cuenta que efectivamente pues hemos tenido pues serias dificultades y ahora pues una intimidación muy directa que aparentemente pues nos está dando a dar a conocer que impide que la comisión quiera conocer la verdad que el señor Úsuga nos quiere entregar a nosotros y por nuestro intermedio a la sociedad colombiana. Quisiéramos entender, comisionado, cómo fueron las condiciones de modo, tiempo y lugar de ese robo, de esa sustracción de material que se hizo de la casa del investigador Eduardo Andrés Celis. Sí, no, Un poco, ¿qué fue lo que pasó? sí, no sabemos la hora exacta en la cual ocurrió eso, si eso fue en qué horas de la noche, si fue en horas de la madrugada. El investigador estaba en su residencia, él estaba dormido, las personas pues ingresaron, se ve que son personas, digámoslo, pues que efectivamente saben lo que hacen, porque pues él no sintió, digámoslo, ningún ruido. Él también convive con otra persona que tiene otro cuarto adjunto, no sintieron absolutamente nada y las personas iban directamente por la información. Es decir, hubo muy poco, digámoslo, reblujo en el lugar, solo estuvieron, digámoslo, por el sector, lograron ubicar dónde estaban las grabadoras, dónde estaba el teléfono y efectivamente eso fue lo que se llevaron. No se llevaron nada más. O sea, iban precisamente a buscar esos materiales y nada más. Sí, es decir, eso es lo que nos da cuenta, es decir, iban directamente por la información. Es decir, lo que realmente buscaban era la información y sabían que él era que tenía las grabadoras. Es decir, reitero, yo he hecho la entrevista con él y de pronto sabían que la información la tenía él, que las grabadoras no la tenía yo y pues él fue, digámoslo, fue la persona, es decir, fue en su residencia donde se hizo pues este hurto. Las condiciones de la residencia después del robo, ¿cuáles son? Es decir, ¿estaba forzada la puerta, revueltas las cosas de la sala o del lugar donde tenían estos equipos? ¿Cómo quedó la casa? ¿Cómo entraron? No, están, justamente aquí están pues el cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía tomando las respectivas huellas dactilares, digámoslo, de diferentes lugares, a ver por dónde fue el ingreso. Aparentemente el ingreso fue por una ventana, están un poco mirando como esa hipótesis, pero pues no se ve, digámoslo, ni forzamiento de puertas, pues aparentemente el ingreso fue por una ventana. Y como digo, yo creo que este fue un trabajo hecho por profesionales, digámoslo, que saben de estas cosas. Este episodio es además antecedido por una serie de inconvenientes que usted y la Comisión de la Verdad como institución han tenido para recibir el testimonio del señor Úsuga, de alias Otoniel. ¿En qué han consistido esas limitaciones y esos problemas que usted ha tenido que lidiar, comisionado? Sí, además pues de este hecho ilícito, de este hurto muy delicado respecto a la información, pues nosotros sacamos un comunicado también a la opinión pública el día jueves manifestando que la entrevista que nosotros estamos realizando con él no se dan las condiciones, digámoslo, de confidencialidad y privacidad adecuadas para que esta persona pueda dar un relato voluntario, un relato libre. El señor Úsuga estuvo vinculado 35 años en el conflicto armado, es decir, y por un trasegar por diferentes grupos armados ilegales, y a nosotros nos interesa sobre todo entender mucho todo un entramado de responsabilidades que está, digámoslo, siempre alimentando ese conflicto
entramados donde está clase política, empresarios, terceros, fuerza pública, grupos armados ilegales, narcotráfico, y que eso nos ayudaría mucho a entender también la persistencia del conflicto armado, porque precisamente el Clan del Golfo pues, es uno de los actores principales de la actual violencia en el país. Y hemos sentido realmente una voluntad de parte del señor de contar esas cosas, pero vemos que hay ciertos intereses que definitivamente pues, nos quieren impedir de que la comisión y el país pueda conocer esa verdad. ¿Qué intereses son esos? ¿Qué intereses identifica usted? Pues, ¿Quiénes no quiere que hable? eso es lo que a uno, eso es lo que uno le llama la atención, porque efectivamente cuando cuando queremos entrar, digámoslo, como a los puntos más sensibles, obviamente no hay eso, no hay, digámoslo, ese espacio, digámoslo, de confidencialidad y privacidad, y reitero, pues uno sabe si será intereses, es decir, si es una sumatoria de todos esos intereses económicos, políticos, empresariales, vinculados también con la fuerza pública, que sabemos que esta persona, por todo su trasegar, pues los conoce, los sabe, los determina, y como que hay mucho miedo que esa verdad se sepa. Uno entiende, digamos, por las condiciones del perfil de Otoniel, que se trata de un preso que tiene que tener unas condiciones de seguridad importantes, pero aquí lo que ha trascendido empieza a sentirse más como sabotaje. Se habla de que a ustedes les ponen muchísimas trabas para entrar al lugar, que les hacen quitarse los cordones, que los requisan, que no los dejan reunirse con él por más de unos minutos. ¿Usted cómo? Yo quisiera que nos hable un poco de eso. ¿Cuántas reuniones han tenido? ¿Cuánto han durado esas reuniones? Porque ha sido muy difícil, ¿no? Sí, es decir, nosotros tenemos experiencia en hacer entrevistas con personas privadas de la libertad en muchos centros carcelarios y penitenciarios, pero nunca hemos encontrado, digámoslo, tantas restricciones como hemos sentido, digámoslo, para realizar esta entrevista. Y él está en unas condiciones de privación de la libertad, es decir, bastantes limitadas. Es decir, y llama la atención que efectivamente, pues, que esta persona debiera estar más a disposición de un centro carcelario, un centro penitenciario, o a disposición de la propia fiscalía, pues esté en estas condiciones de privación de la libertad, donde uno ve, digámoslo, serias limitaciones, pero para hacer a su relato. Independientemente que esta persona haya cometido sus delitos, es decir, él tiene unos derechos, es decir, mínimos que se le deben, digámoslo, respetar en sus condiciones de detención, y a nosotros como una entidad del Estado, como una entidad autónoma, independiente, que tiene un mandato, digámoslo, constitucional, pues para conocer la verdad, nos deben brindar ese acceso para que él nos dé de una manera libre y voluntaria, pues, su contribución que quiere hacer a nosotros y al país. Doctor Valencia, ¿cuáles han sido específicamente esas limitaciones? ¿Qué le toca hacer a usted para entrar a ver a Otoniel? ¿Cuáles son las circunstancias en las que está recluido señor que tiene tantos años pues militando en grupos criminales? Sí, uno dice pues uno sabe que para ir pues a cualquier centro penitenciario uno tiene que solicitar, digámoslo, las autorizaciones respectivas, a la fiscalía, etcétera, etcétera, pero pues efectivamente hay que pasar, digámoslo, casi 3 requisas, digámoslo, personales de que a uno lo miran, que efectivamente entonces que uno no puede tener un reloj, no puede tener una correa, no puede entrar, digamos, lo que los lapiceros solo pueden ser lapiceros plásticos, que al principio no nos querían dejar entrar una grabadora, después posteriormente que sí la dejaban ingresar, que queríamos entrar e ingresar una segunda grabadora por si teníamos alguna dificultad que no se puede ingresar, que ni siquiera podíamos tener agua para la entrevista, es decir, uno está hablando con una persona horas y pues quiere tomar un líquido, es decir, realmente como muchas limitaciones en ese sentido, y de verdad pues con el mayor respeto, pues nosotros somos también entidad pública y pues vamos a entrevistar a una persona, pues nosotros no somos unos delincuentes, ni vamos ni a atentar contra él, ni a hacer algo ilegal, y pues ya hay, digámoslo, como unas condiciones, digámoslo, muy estrictas, pues, es decir, frente a estos temas de seguridad, y pareciera como que día a día nos las quieren extender más. Cuando ustedes, digamos, pasan todos estos controles de seguridad y ya están sentados hablando con Otoniel, las autoridades
dejan que estas charlas transcurran con cierta tranquilidad y en el tiempo, digamos, necesario para poder tomar el testimonio o han sido interrumpidas en varias? No, es decir, por ejemplo, nosotros por ejemplo, todo el día y nos establecieron un límite de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No sabemos por qué, pero es decir, no podemos estar más tiempo con él. Lo otro, pues pedíamos era un espacio en el cual tuviéramos privacidad, es decir, que no hubiera miembros de la policía presentes para la entrevista. Nos dijeron que el único lugar donde podíamos estar con él solamente era en su celda. En su celda hay varias cámaras, hay casi serie de 4 o 5 cámaras que están ahí y efectivamente pues uno no se siente con todo, ni él ni nosotros nos sentimos como con la debida confianza para tratar ciertos temas cuando pues hay cámaras de seguridad, digámoslo, de una entidad, digámoslo, pues del Estado perteneciente a la fuerza pública, donde él muy seguramente quería tener interés en contar algunas cosas. Y él mismo dice que él no se siente cómodo, que él cree que ahí puede haber micrófonos, etcétera, etcétera. Y pues efectivamente, pues no hay tranquilidad para desarrollar la entrevista pues de una manera, como reitero, pues cómoda, tranquila, con condiciones de confidencialidad y privacidad. Mientras esto sucede en el terreno de la Comisión de la Verdad, hay otro reloj, una cuenta regresiva activada que tiene que ver con la extradición del señor Úsuga, de Otoniel. ¿Querrá alguien, preferirá a alguien que la extradición se produzca antes de que él termine de dar su testimonio? Pues, pues pareciera, ¿no? Y sabemos que ese trámite de la extradición va rápido. Nosotros no nos estamos oponiendo en ningún momento, digámoslo, al trámite de la extradición y pues su situación legal, ahí él tiene sus abogados, eso pues no nos compete a nosotros. Lo que a nosotros sí nos interesa es recoger esa verdad antes que se vaya al país. Es decir, la experiencia y sobre todo uno ve por los paramilitares que estuvieron sometidos a justicia y paz y que fueron extraditados, que esa verdad se fue del país, esa verdad no se escuchó. Recuperar esa verdad de esas personas que se fueron a Estados Unidos ha sido muy difícil y por eso nosotros estamos ahora, es decir, en todo este esfuerzo de tomar esa verdad antes de que esta persona eventualmente pues se defina alguna situación jurídica y muy seguramente sea extraditado a los Estados Unidos. Aquí hay, aquí hay también unas consideraciones de derechos humanos que independientemente del perfil del capturado deben ser respetadas. Háblenos un poco de esas condiciones de reclusión de Otoniel, porque hay también informaciones al respecto de que esas condiciones mínimas no estarían siendo respetadas. Doctor Valen. Efectivamente, pues creo que han puesto ahí diferentes acciones judiciales en ese sentido, pero uno ve que, digámoslo, las condiciones digámoslo, de su celda, pues no son, digámoslo, como las condiciones mínimas, las condiciones adecuadas. Es decir, a esta persona que no le dejan tener un cepillo de dientes, por ejemplo, que si él si se quiere lavar el cepillo de dientes, lo tiene que pedir. Esta persona no tiene jabón en su celda. El baño no tiene puerta. Por ejemplo, yo estoy sentado, yo me siento a hacer la entrevista y detrás tengo el sanitario. Es decir, para decir en unas condiciones que efectivamente pues no son las más humanas, las más dignas, pues ni para él ni para uno, digámoslo, como un funcionario público, digamos, de una entidad para poder desarrollar una entrevista en unas condiciones las más adecuadas. Doctor Valencia, usted está en este momento en la residencia del investigador Eduardo Andrés Celis. Yo le quiero preguntar si usted podría movilizarse con su teléfono desde el cual está hablando al lugar donde ocurrió el robo de estos elementos. Lo que pasa es que en estos momentos justo está el CTI aquí en plena diligencia y entonces pues no, yo aquí estoy en un cuarto y están con todo el tema de las huellas y eso, entonces pues creo que no puedo interferir, digámoslo, en este momento digámoslo, esa diligencia y creo que usted entenderá. Totalmente lo entendemos y le agradecemos mucho
haber entregado estas declaraciones muy importantes para el país, haber hablado con Cambio hoy. Vamos a seguir muy pendientes de este caso porque es evidente que alguien teme a lo que quiere decir alias Otoniel. Muchas gracias, doctor Valencia. Sí. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Federico, pues por la invitación.